Bien, mis hermanos, gloria al Señor. Vamos a hablar sobre el libro de Romanos y vamos a continuar haciendo ese estudio. Y Romanos tiene una particularidad, y es que es una explicación detallada del Antiguo Testamento. O sea, el apóstol Pablo explica el plan de Dios y cómo se revela esa justicia de Dios en Jesucristo. Amén, a través de Jesucristo. Entonces vamos a orar. Le pido que ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este día, por esta noche que nos das. Y hoy te rogamos que nos concedas aprender lo que nos dice tu santa palabra en el nombre de Jesús. Señor del cielo y de la tierra, nuestra confianza, nuestra seguridad están en ti. Señor, confiamos en lo que tú harás, Señor Dios, y confiamos en la obra, Señor Dios, gloriosa que haces, Señor Dios. Descansamos en ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Y amén. Y amén. Descansamos en ti, Señor, de toda carga, de cualquier preocupación, de cualquier medio humano, Señor. Y pedimos la guía del Espíritu en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Entonces, habíamos leído, estábamos mirando la semana pasada Romanos 1 del 1 al 7. Amén. Entonces, vamos a continuar con la ayuda del Señor hasta el final. Entonces, vamos a leer desde el principio. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Bueno, este libro, el capítulo 1 de Romanos, nos está dividido de la siguiente forma. Lo primero, lo que vimos la semana anterior, fue la autoría y la misión de Pablo, que va de Romanos 1, del 1 al 7, ¿sí? Y habla del apostolado de Pablo, habla del evangelio prometido, habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, habla de la gracia y el apostolado, y el llamado a los santos. Amén. Y termina el versículo 7 y conecta con el 8, ¿sí? Porque termina con nuestro Señor Jesucristo y luego dice en el 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. O sea, me pareció muy interesante como el apóstol Pablo se comenzaba a presentar una sección a la otra. Y él expresa su deseo de querer ir a Roma, muestra que ha habido dificultades para que él vaya, pero que apenas tenga la oportunidad va a ir, y la tuvo. Usted mira el libro de Hechos y se da cuenta de que el apóstol Pablo al fin tuvo la oportunidad de ir a Roma, y tuvo la oportunidad de enseñar, tuvo la oportunidad hasta de predicarle a los judíos, ¿sí? O sea, se le cumplió el deseo. O sea, el Señor lo llevó a donde lo tenía que llevar. Y ahora el punto álgido aquí en Romanos es el poder del evangelio, que va de los versículos 16 al 17. Ha sido la base de la fe de mucha gente a lo largo de la historia. Ha impactado a hombres como Martín Lutero, San Agustín, ¿sí? Ha impactado a nuestro fundador, a John Wesley. Y quiero comentar algo sobre estos impactos que ellos tuvieron en sus vidas. Entonces, quiero hablarles del impacto que tuvo el libro de Romanos en Martín Lutero. La historia dice que en agosto de 1513,
un monje dio un sermón del libro de los Salmos en un seminario. ¿Sí? Y entonces ese sermón no le dio satisfacción. ¿Sí? Porque en el Salmo 31:1 encontraba esto: líbrame en tu justicia. Martín Lutero creía que él era merecedor del justo castigo de Dios, que cuando pensaba en justicia, pensaba en un Dios muy santo y en él como un inmenso pecador que merecía ser acabado por un rayo. Él tenía esa manera de pensar, ¿sí? Y él pensaba, ¿cómo podía la justicia de Dios hacer algo más que condenarlo al infierno como un castigo justo por sus pecados? Él pensaba eso de la justicia de Dios. Dice, él merece el infierno, y él pensaba que en un momento se le abría la tierra y se lo tragaba. Dijo, se merece eso por pecador. Él no tenía otra idea de la justicia de Dios. Pero entonces comienza a ver que la justicia de Dios también salva. ¿Sí? Que Dios no solamente es justo marcando los límites y dando sentencias, sino que también usa su justicia para salvar, para justificar, ¿sí? Entonces, Lutero siguió pensando en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Martín Lutero pensaba que él había analizado ese punto, ¿sí? Entonces dijo, he tomado la verdad de que la justicia de Dios es esa justicia, porque por medio de la gracia y pura misericordia, Él nos justifica por fe. Por lo tanto, sentí que había renacido y pasado a través de las puertas abiertas al paraíso. Este pasaje de Pablo para mí se convirtió en un portón hacia el cielo. Martín Lutero nació de nuevo y la reforma empezó en su corazón. Amén. O sea, Martín Lutero vivía condenado, él se sentía condenado, pero cuando leyó esta porción de la Escritura, él entendió que la justicia de Dios no dependía de nada del hombre. Amén. O sea, no es que Dios no le impute al hombre pecados, es que no lo juzga por sus pecados. El Señor Jesucristo toma el lugar del hombre y se hace nuestra justicia. Nos presenta justos delante de Dios. No nos imputa pecado. ¿Sí? No nos señala como pecadores y lo hace por su sola gracia. Amén. O sea, Él colocó todo el pecado nuestro sobre Jesús y aplicó todo su castigo sobre nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que a nosotros se nos hace increíble, ¿sí? Pero a nosotros nos justificó. Eso quiere decir, nos hizo justos. Amén. Ahora, ¿qué impacto tuvo esta palabra en John Wesley? Eso también es eso es hermoso. Mayo de 1738, casi 2 siglos después, un poco más de 2 siglos, un poco más de 2 siglos. Entonces, John Wesley era un ministro, pero a su vez era un misionero fracasado. Él había ido de misiones a los Estados Unidos, a lo que ellos llamaban en esa época las colonias, y había regresado completamente frustrado. O sea, él llegó con su idea de justicia legalista a la iglesia y los hermanos no le caminaron. Y entonces él regresó a Estados Unidos, de Estados Unidos a Inglaterra, y él regresó, él se sintió como un hombre fracasado, que como ministro él no servía para nada, ¿sí? Entonces, mientras él estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, mire lo que pasó con él.
Sentí que mi corazón ardía de manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para mi salvación. Y me dio una seguridad que Él había quitado mis pecados, que Él había quitado todos mis pecados. John Wesley fue salvo esa noche en Londres. O sea, él pasó de vivir una vida apoyado en el legalismo religioso y pasó a confiar en la justicia de Dios. Amén. Ahora volvamos a Romanos 1 del 16 al 17. Sí, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces aquí nos está hablando de la justificación y que comienza, digamos, en la manera como primero se le predicó a los judíos, o a donde llegaban los discípulos que eran judíos, le predicaban primero a los griegos, a los judíos, y luego le predicaban a la gente de cultura griega, no griegos de raza, sino gente que tenía la cultura griega, y eso eran muchos pueblos, ¿sí? Entonces, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él anteriormente estaba hablando de que iba a anunciar el evangelio en Roma, y luego dice, yo no me avergüenzo de ese evangelio que les voy a predicar. Conecta la parte anterior con la siguiente. Luego dice, no me avergüenzo de ese evangelio, del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ahora, cuando hablamos de poder, ¿sí? Que esto es muy interesante. O sea, el evangelio como tal tiene todo el poder para salvar a una persona. Amén. No son declaraciones positivas. El evangelio no es solamente un texto que nos habla de las buenas noticias acerca de la obra salvadora de Jesucristo. Todo aquel que cree en esas buenas noticias recibe la salvación. Esa palabra de Dios enviada, el evangelio, tiene el poder para salvarlo, ¿sí? Salvar quiere decir rescatar a una persona de un peligro. Y sabemos que de lo que está salvando a la humanidad es del infierno, de la condenación. Entonces sabemos que la humanidad sin Cristo está condenada. Amén. O sea, no se trata de que la gente sin Cristo se va a condenar, no, la gente ya está condenada. Antes de conocer a Cristo nosotros ya estábamos condenados. ¿Qué hizo el Señor? Nos salvó de esa condenación. Esa buena noticia nos salvó, tuvo el poder para salvarnos. Amén. Y ahora nos pasa al versículo 17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y vamos por partes. Mire lo que dice, o sea, la justicia de Dios está dentro del mensaje del evangelio. Y cuando dice se revela, quiere decir que se da a conocer. Eso es revelar, eso es mostrar, ¿sí? Entonces, la justicia de Dios, amados hermanas, amados hermanos, es Jesucristo. Jesucristo es nuestra justicia. Amén. Y también uno lee también, por ejemplo, en Salmos, por ejemplo, en el Salmo 4, lee que el Señor es nuestra justicia. Amén. Entonces esa justicia se revela, se muestra delante de los hombres. ¿Y para qué? Dice que por fe. O sea, cuando la persona escucha el mensaje del evangelio, eso produce en él fe. ¿Sí? Ahora dice después por fe. Y luego dice para fe. O sea, por
O sea, es la razón por la cual se manifiesta. Por fe. O sea, la persona que cree, que tiene fe, la justicia de Dios se revela a su vida. Y ahora dice para fe. O sea, con el objeto de producir fe en otros. Amén. Entonces nosotros hemos creído y al creer y testificar, otros creen. Amén. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esta es la justificación del Señor. Y esta parte que leí está en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, está en Habacuc 2:4. Si quiere lo miramos, por favor, Habacuc 2:4. Viendo esa relación que hay entre los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Habacuc. Dos, 4. ¿Listo? Dice, ¿ya lo tienen todos? Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Habacuc, acerca del justo por la fe vivirá. Por ejemplo, tenemos el caso de Abraham. Más adelante en Romanos veremos sobre Abraham. Pero llega usted y lee cosas de Abraham como estas. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. O sea, la fe de Abraham permitió que Dios le revelara su justicia. Amén. Y ahora aquí tenemos entonces, esto da paso a la siguiente parte que habla de la culpabilidad del hombre. Amén. Entonces, más que todo es la ira contra la impiedad y la injusticia. Sería esa sección. Entonces, antes veíamos que la justicia de Dios se revela por fe. O sea, se revela por fe. Y aquí vemos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Entonces tenemos como que una dicotomía, ¿sí? Dos mensajes opuestos. Por un lado tenemos la revelación de la justicia por medio de la fe. Y por el otro lado tenemos la revelación de la ira, del justo castigo de Dios para aquellos que se oponen con injusticia a la verdad. Amén. O sea, para los que creen se revela la justicia. Para los que se oponen se revela la ira. Y revelar, como les he dicho, es que se hace evidente, que se muestra. Amén. Ahora, esta ira no se va a revelar cuando la gente sea arrojada al infierno. Amén. O sea, esta ira no se va a revelar cuando la gente sea juzgada por sus pecados. No. Aquí estamos hablando de algo que está pasando. O sea, la persona que no tiene a Cristo tiene la ira de Dios sobre él. Amén. Y la ira de Dios se manifiesta constantemente en el mundo que no conoce a Jesucristo. Amén. Entonces tenemos ahorita una cantidad de situaciones en el mundo, grandes y pequeñas y personales, donde se revela la ira de Dios. ¿Sí? Vemos castigos con tremendas calamidades sobre la humanidad y es la revelación de la ira de Dios.
Y de pronto la gente no entiende. La gente dice, ¿cómo es posible que un Dios tan amoroso y tan bueno castigue a la humanidad de esta forma? Y es a causa de la injusticia y el pecado del hombre. O sea, eso no lo entienden muchos. Hay gente que dice, ¿cómo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto? Porque está escrito que la ira de Dios se revela contra toda injusticia de los hombres. Amén. O sea, Dios revela su ira contra la impiedad y la injusticia. O sea, y hay algo muy interesante. Dice que se revela contra toda impiedad. Y la impiedad quiere decir la ausencia de una relación con Dios. La ausencia de trato con Dios. O sea, impiedad, o sea, es la persona que no tiene en cuenta a Dios para nada. Puede ser muy bueno. Ay, pero qué tipo tan decente, tan bueno, pero es un impío porque no tiene un trato con Dios. Y no soy injusto diciendo esto. Así lo dice la Escritura. O sea, el piadoso es el que tiene relación con el Señor. El impío, nada que ver con Dios. Y le digo algo. Resulta que en este momento, o les voy a contar algo. Los grandes pensadores y filósofos ateos, impíos, trabajaron durante mucho tiempo para que la gente fuera atea e impía. O sea, ellos son ganadores del premio Ira de Dios. Pero ellos se han dado cuenta de algo. La sociedad que trabajaron por cambiar de mentalidad les ha creído. Entonces, ya no tienen en cuenta a Dios para nada. En esta generación no tienen en cuenta a Dios para nada. Y como no se tiene en cuenta a Dios para nada, están dando lugar a que otras culturas lleguen a sus países. Y entonces todos esos pensadores, filósofos, sabios, que trabajaron para que la gente tuviera un pensamiento contra Dios, se han dado cuenta de que una sociedad sin Dios es peligrosa. Hay un científico, un ateo famoso, y el hombre dice que una sociedad cristiana es mejor que una sociedad de otro tipo de cultura. Porque en una sociedad cristiana se respetan los valores de las personas, su individualidad. O sea, el hombre se dio cuenta que en una sociedad cristiana se le respeta su estilo de pensamiento ateo. O sea, no vamos contra él, no le vamos a pegar. Pero en la sociedad que él trabajó por formar, la gente que tomó el lugar, la gente de otras culturas le va a pegar a los ateos, los va a matar, ¿sí? Ahorita vemos, no sé si ustedes han visto noticias de cantidades de gente dizque apoyando a los palestinos. Los palestinos son musulmanes, de los más radicales, tanto así que ningún país árabe los quiere en sus tierras. Ellos dicen, quédense con la tierra de Israel, conquístenla a ver si pueden a sangre y fuego, y si no pueden, váyanse de refugiados para Europa, pero ningún país árabe los quiere recibir. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Entonces les voy a contar por qué. La gente que aquí describe, ¿sí?, impía y que detiene con injusticia la verdad, o sea, gente que se ha opuesto a la palabra de Dios, que han perseguido pastores, aún hasta con cárcel, porque los pastores predican el evangelio. Resulta que estos grupos activistas homosexuales, activistas ateos, ahorita se alinearon a apoyar a los palestinos. ¿Y qué ocurre cuando estos grupos logran sacar a la fuerza a la iglesia? Entonces vienen los grupos árabes radicales a ocupar esos espacios, y lo primero que hacen es acabar con ateos y con homosexuales. Digo, usted es un infiel, pero yo le ayudé a llegar, no nos importa, usted es un infiel, mátenlo. Y luego con los homosexuales, pero ¿qué me van a hacer? Usted es un homosexual, lo vamos a botar de lo alto de una torre. ¿Sí?
Los tiran, los despeñan torre abajo o los cuelgan de grúas. Pero ¿por qué? Si yo los apoyé, no nos importa, usted es un infiel y un homosexual, merece morir. Eso están viendo los pensadores y han dicho: hemos creado un monstruo. O sea, la ira de Dios se está rebelando ahora contra ellos, de la forma en los grupos que ellos están apoyando. Unas feministas se fueron para el norte de África, ¿sí? Las feministas europeas, muchas de ellas ateas y lesbianas, apoyan la causa árabe musulmana, pero los musulmanes las consideran infieles. Secuestraron a varias de esas niñas y no les fue muy bien. O sea, ultrajaron sus cuerpos. ¿Sí? A los árabes no les importa que las chicas dicen: no, es que a mí no me gustan los hombres. No nos importa. ¿Sí? Las ultrajaron y hubo algunas a las que mataron. O sea, cuando la gente se opone injustamente a la verdad, hay consecuencias. Dios revela, Dios muestra su ira. Y como les dije hace un rato, no la va a mostrar cuando la gente sea juzgada y arrojada al infierno. No. Hoy en día. Amén. Y mire lo que dice. Mire que esta gente conoce que Dios existe. Si usted lee ahí que Dios manifiesta lo que Él es, o sea, Dios nunca ha estado escondido de la humanidad. O sea, su eterno poder, su grandeza se hace evidente en la creación. O sea, porque es ilógico que algo tan organizado como el movimiento de las estrellas, tan organizado como las estaciones y la salida del sol y la luna, ¿sí? Que el movimiento alrededor del sol, que el movimiento de la luna alrededor de la tierra, algo tan ordenado como eso, sea producto de la casualidad. Amén. Entonces, Dios dice: mire, es evidente que eso lo hice yo. ¿Cómo así que eso fue obra del azar? ¿Cómo así que eso pasó porque sí? No, Señor, eso fue obra mía. Entonces, Dios revela a la humanidad lo que Él es. Y entonces la gente, conociendo quién es Dios, decide no honrarlo como Dios. Amén. No sé si han visto cuando cae una pelota de unas escaleras. Inicialmente la pelota llega y rebota en un escalón, luego rebota en 2, en 4, en 8, o sea, eso se multiplica el salto hasta que llega hasta el final. O sea, cada vez cae más y más y más y más hondo, ¿sí? O sea, y el ser humano ha caído así, cada vez cae más y más y más hondo. ¿Por qué? Porque no honraron a Dios como a Dios. Y miremos esto. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que usted escucha hoy en día contra Dios? Razonamientos, puros razonamientos. Dios no existe. Dios solo para las Navidades. Dios, porque mi papá creía en un Dios y respeto lo que creía mi papá y allá su cuento, pero yo no creo en Dios. ¿Sí? O como algunos dicen, eso es una ignorancia y vamos a acabarle con esa ignorancia. Y acabar con la ignorancia es perseguir a cuanto cristiano se encuentre. Eso es para ellos, acabar con la ignorancia. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ellos se creen más sabios que cualquiera que dice seguir a Dios. Una vez un profesor me preguntó,
Entonces ¿cuántos aquí creen en la Biblia? Y yo levanté la mano y él dijo, eso es una ignorancia. ¿Sí? Pero no nos respetó la fe. Dios lo bendiga por eso, Dios lo perdone. Pero el que dice ser sabio y no cree en Dios, el ignorante es él. Amén. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, una persona cerrada y trancada por dentro. Mire, ¿sabe quiénes son los más cerrados y trancados por dentro? Los adoradores de políticos. No pierda tiempo. No pierda su valioso tiempo bregando a convencer a alguien de que tal o cual político está mal. Le va a decir a usted es parte de la conspiración que está contra nuestro líder. ¿Ya? Necios, cerrados y trancados por dentro. Miren, lo que es peor, hay creyentes que defienden más a un político que a Dios. ¿Y qué problema para los pastores? Rebeldes, amadores de conflictos, no se ajustan en la iglesia y acaban saliendo. Tremendo. Es que aquí hablan contra nuestro líder y casi ni mencionamos políticos, casi ni los mentamos. Aquí hablamos del Señor. Aquí hablamos del Señor. Por eso no hablan de nuestro líder. Uy, ¿qué le pasa? Entonces, esa necedad los lleva a caer más y más hondo. ¿Sí? O sea, cambian la gloria de Dios incorruptible por la gloria, o sea, por semejanza de imagen de hombre corruptible y de animales. O sea, de dejar a Dios, de adorar a Dios, comienzan a adorar las imágenes. O sea, comienza la caída del hombre. Desplazan a Dios de su lugar de gloria y colocan la adoración al hombre. Por ejemplo, el culto que tenían en Medio Oriente al dios Baal tenía que ver con un antiguo rey que se proclamó Dios. Entonces, todas las culturas acogieron el culto de ese tipo y lo llamaron Baal. Pero era un hombre, ¿ya? Uno de los primeros reyes que hubo en esa zona de Medio Oriente, Nimrod, ¿sí? Otro lo llamaban Sargón, rey de los acadios. Pero entonces él se proclamó Dios y tomó a su mamá como esposa, o sea, para que vea el degenere. Y a su señora madre la llamó Astarte, Osiris, o Isis, o Acera. ¿Ya? Entonces, que como él era Dios, entonces que a la mamá mujer se la tenían que adorar como diosa. Y entonces a él lo mataron. Entonces la mujer apareció embarazada y dijo, el hijo que tengo de mi esposo, de mi hijo esposo, debe ser rey, debe ser Dios. Entonces apareció el culto a Tamuz. ¿Sí? Entonces vea usted de dónde salen los cultos, de hombres y mujeres que se endiosan y que la gente los endiosa. Y claro, le levantan estatuas y le hacen sacrificios humanos. O sea, ahí comienza la caída de la humanidad, en medio de toda esa idolatría tan perversa. ¿Sí? Y como les he dicho muchas veces, no solamente se trata de que usted cambia a Dios por otro, es que cambia los valores santos de Dios por otros, impíos completamente. Impíos completamente. O sea, por ejemplo, nosotros respetamos, o sea, como parte de nuestra fe cristiana, respetamos a las niñas.
¿sí? Para nosotros los cristianos, el cuerpo de una niña es inviolable, intocable. Pero para los practicantes de otras religiones, el cuerpo de una niña es objeto de persecución. En Europa han tenido que estar pendientes en los parques infantiles cuando se acerca una persona que ven que no es de la zona, que no es de la raza predominante y que está mirando a las niñas porque quiere llevarse una niña, ¿ya? Porque en sus culturas no respetan a las niñas, ¿ya? O sea, no solamente es cambiar de dioses, es cambiar de valores completamente. Hay culturas donde, digamos, en la India, adoran las vacas, no las matan. Y si la vaca llega y poposea delante de un carro, o sea, deja la plasta delante de un carro, el que va manejando se cree bendecido por Dios, para el carro y se postra a adorar a la vaca. ¿Sí? O sea, estamos hablando de la cuarta potencia del mundo, India, y atrasada más no poder por su religión. Dirán los hindúes que no, que eso los ha llevado al avance. No, están así porque el Señor les ha permitido llegar bien lejos. Pero la religión ha sido el atraso de la humanidad, porque revela la ira de Dios. Amén. Miren lo que más dice. A causa de que cambian a Dios, entonces Dios los entrega a la inmundicia. Amén. Primero, en los primeros versículos de esta parte, del 19 al 20, Dios revela quién es. Amén. O sea, aquí vamos viendo cada sección de Romanos, vemos que Dios revela algo. Entonces Dios manifiesta el mensaje del Evangelio. Amén. Y luego vemos que ese Evangelio va a ser predicado en Roma cuando Pablo llegue allá, ¿sí? Aunque ya hay cristianos en Roma, entonces él quiere anunciar el Evangelio a los romanos. Amén. Pero él luego habla de que la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Pero también habla de que se revela la ira de Dios contra los que con injusticia detienen la verdad. O sea, Dios revela lo que Él es, ¿sí? Y además de que revela su ira, también revela su gloria. Dios muestra que Él es el creador de todo, el origen de todas las cosas. Pero también que rechazarlo genera problemas. Amados hermanos, entonces la gente dice conocer a Dios, pero entonces comienza a hacer cosas que son ofensivas contra Dios. Amén. Comienzan a cambiar la gloria de Dios por una pinche imagen y resulta que son el resultado de una adoración continuada a hombres endiosados, a hombres y mujeres endiosados. O sea, se están adorando a hombres. Por ejemplo, hay una cultura que ellos dicen que tienen un Dios y tienen un profeta, y que el modelo de hombre que siguen es el profeta. ¿Y quién era el profeta? Un asaltante de caminos. Un hombre que le cortaba con su sable las manos a los que capturaba. Un hombre que abusaba de las niñas, un violador de mujeres. Entonces, para el verdadero musulmán, eso es digno de ejemplo. Ya dije de quién se trataba. Eso es digno de ejemplo y de imitar. Entonces usted ve a los más violentos haciendo justamente eso. Octubre 7 del año 2023, toda esa horda de salvajes llegando a casas de familia a hacer bajezas, todo porque eso lo hacía su profeta.
y diciendo en cámaras: mire lo que nosotros hicimos, maté a tantos, hice ultrajes a tantas, vea, y nos llevamos rehenes. ¿Sí? Eso creen que es bueno. ¿Y qué ocurrió? Dios reveló su ira. Los quedaron sin casa, escondidos en cuevas, bregando a que no los maten. Y algunos los han matado. Bregando a esconderse, bregando a que no se descubran quiénes son, y ya descubrieron quiénes son. Ya las fotos de todos están. Entonces, esa aventurita, según ellos, les salió cara. Ya ni país les queda. ¿Sí? O sea, como les dije, la ira de Dios no se revela cuando arrojen a los pecadores al infierno, no, eso comienza desde ya. Amén. Dios muestra su indignación con una humanidad que no cree en Él. O sea, así como Dios revela, ¿sí?, por la fe, su justicia, también revela la ira sobre la raza humana que no le cree. Amén. Entonces, y cada vez la caída es más intensa. Entonces, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Y cada vez usted ve a la gente que comete pecados cada vez más depravados. Cada vez más depravados. Por ejemplo, el homosexualismo era algo rechazado por la sociedad. Saber que un hombre era amanerado, que le gustaban los hombres, que andaba pendiente a ver si se acostaba con hombres, si lo pescaban acostado con hombres, eso era una vergüenza para la familia. ¿Sí? En la antigüedad los mataban. Sí. O sea, que no se halle ninguno que se eche con hombres. O que una mujer se eche con una mujer, que eso era una aberración. Lo es a la luz de la Escritura. ¿Y qué pasó? Entonces, de ser algo rechazable, pasó a ser considerado una enfermedad mental y ser tratado como una enfermedad mental. La realidad es que eso es ese pecado es una esclavitud completa a la persona que la practica. Y solamente Jesucristo puede liberar a una persona así. Entonces pasó de ser algo execrable, rechazable, perseguible, a ser algo, no, vamos a tratarlo. Entonces inútilmente comenzaron a meter a estas personas en sanatorios. No se sanaban. Les daban pastas para reprimir sus deseos, pero no se aguantaban y se metían un tiro. Se suicidaban o acaban haciendo alguna maldad. ¿Sí? Entonces cambiaron de estrategia. Comenzaron a decir que eso no era una enfermedad. Lograron cambiar la voluntad de la sociedad de psiquiatría más importante del mundo y decir que eso era una preferencia. Entonces, algo que es torcido pasó a ser una preferencia. Pasó de ser un desorden mental a ser una preferencia o elección de la persona. Y como todavía eso era rechazado, entonces la estrategia fue hacer de eso un chiste. Ustedes no han escuchado chistes de homosexuales. Y entonces, qué risa, fulanito tal, y entonces salió así, entonces salió así, y jajaja, entonces todos nos reíamos de eso. Entonces de a poquito pasaron del rechazo a la aceptación. La sociedad pasó a aceptarles. Y obviamente la sociedad no veía con buenos ojos dos hombres agarrados de la mano besándose por la calle.
Ya hoy en día es peligroso echar chistes de homosexuales. Puede pasar uno, escucharlo y llamar a un CAI y meterlo a uno a la cárcel. Digo, estos me están ultrajando, están echando chistes de mí, ¿sí? Y ya no se les puede decir nada. Van por la calle cogidos de gancho, dándose besitos, la gente haciendo caras de disgusto, pero nadie puede decir nada. Pero ¿sabe quién sí puede decir algo? Dios. Él revela su ira sobre esa injusticia, ¿sí? O sea, Dios permitió que si el hombre no lo quiere tener en cuenta, listo, entonces haga todo lo que a bien considere hacer. O sea, se quiere perder, hágale. Y usted ve cada vez más perdidos, cada vez eligiendo más lo malo. ¿Quién le puede poner fin a esa carrera loca del hombre hacia su destrucción? Dios mismo. O sea, el hecho es que si la persona cree, la justicia de Dios se revela para él. Si la persona no cree, la ira de Dios continúa sobre él. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Sí? Entonces, el pecado es algo en lo que incurre toda la humanidad. Y necesitamos la justicia de Dios para ser libres de eso. O sea, y cuando pensamos en la justicia de Dios, no pensamos en el Dios justiciero que va a acabar con un rayo a todos los pecadores, no. Al Dios santo que en su gracia y misericordia justifica al pecador, que lo hace justo, que no le tiene en cuenta su pecado. Amén. Toda imputación de pecado la cargó el Hijo, la cargó nuestro Señor Jesucristo. Nos presentó como justos delante de Dios. La justicia se revela por fe. Sí, por nuestra fe en el mensaje de Dios, del Evangelio. Sí, la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Amén. Y hay consecuencias de rechazarle. O sea, cada circunstancia que está pasando en el mundo es una larga lista de consecuencias que fue el resultado de rechazar a Dios desde el principio. Amén. Entonces, esto a grosso modo es la descripción del libro de Romanos. Entonces, lo primero, el ministerio de Pablo. Y Pablo dice que antes de ser apóstol, él es primero siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Que él tiene un propósito, un lugar para ir a llevar el mensaje, que es Roma, que va a llevar el mensaje del Evangelio. Y que ese mensaje del Evangelio es tal que uno no puede sentir vergüenza por él, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Pero asimismo, como Dios revela su justicia, la ira de Dios es revelada cuando la gente se opone. ¿Sí? O sea, solamente hay dos caminos. La fe que nos abre el camino al cielo, prácticamente, la fe que nos muestra la justicia de Dios. Y la incredulidad que nos muestra el camino a la injusticia y el rechazo al mensaje de Dios y nos pone en problemas. Amén. O sea, ¿por qué está la humanidad como está? Porque ha rechazado el mensaje del Evangelio. Amén. ¿Quiénes se van a salvar? Los que por fe acepten el mensaje de salvación. Vamos a colocarnos de pie, por favor. La próxima semana, Romanos 2. Amén. Y ya les contaré otras cosas. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por la misericordia que has tenido con nosotros. Y hoy te pedimos, Dios del cielo y de la tierra, que en tu misericordia, Señor, perdones todo pecado nuestro, cualquier actitud injusta para detener la verdad. Hoy la descubrimos delante de ti en el nombre de Jesucristo. Hoy pedimos que nuestras mentes y corazones
estén dispuestas a la fe, Señor Dios. Hoy te rogamos, Señor Dios, que tu santa palabra hoy hable a nuestras vidas, Señor Dios. Tú hablaste a estos santos hombres de Dios y colocaste tu fuego en sus corazones y les diste salvación. Por medio de la fe, Señor Dios, les revelaste la justicia. Y hoy oramos, Señor Dios, por un pueblo que tenga fe, Señor Dios, y le sea revelada la justicia de Dios. Como está escrito en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Oramos, Señor, por la manifestación de tu justicia, Señor Dios, para salvación en medio de nuestra comunidad, Señor Dios. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén. Te rogamos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor Dios, y que tu paz vaya con nosotros. Y que tus palabras estén en nuestras bocas para anunciar el mensaje de salvación y que la gente lo crea, Señor, y camine en el nombre de Jesús. Amén y amén.